Cuando pensamos en el Imperio Español, ¿qué nos viene a la mente? Pues seguramente la Inquisición, la conquista de América, vamos, relatos de crueldad, de opresión, esas historias que todos hemos oído 1000 veces. Pero, ¿y si esa no fuera toda la verdad? ¿Y si hubiera algo más? Pues esa es justo la pregunta que vamos a intentar responder. ¿Estamos ante un imperio que fue de verdad excepcionalmente brutal o por el contrario fue la víctima de lo que hoy llamaríamos la primera gran campaña de fake news de la historia? Una campaña pensada, ojo, para derribar a toda una superpotencia. Y ojo que cuando decimos que España se convirtió en la primera superpotencia mundial, no es para nada una exageración, en serio. Durante esa época alcanzó un dominio global que nadie, absolutamente nadie había logrado antes. Los historiadores lo tienen claro, fue la superpotencia indiscutible de su tiempo. Y aquí es donde vemos la magnitud de la cosa. Porque ese poder no era solo tener un montón de territorios por todo el mundo, que también era mucho más. Hablamos de un poder económico brutal, con una riqueza que dejaba al resto de Europa con la boca abierta. Un poder militar que parecía, invencible. Y por si fuera poco, un poder religioso, siendo la cabeza visible de la contrarreforma católica frente al protestantismo. Resumiendo, España no es que fuera grande, es que dominaba en todos los frentes que te puedas imaginar. Claro, ¿qué pasa cuando alguien tiene tanto éxito? Pues que no pasa desapercibido. Todo ese poder generó un resentimiento enorme en sus rivales. Inglaterra, Francia, los principados alemanes, imaginaos la mezcla, celos por la religión, por la política, por el dinero, una bomba de relojería que estaba preparando el terreno para una guerra, pero no una guerra cualquiera. Y aquí entra en juego el concepto clave de todo esto, la leyenda negra. A ver, que quede claro, no hablamos de simples críticas, ¿qué va? Hablamos de una estrategia calculada, deliberada, casi como una guerra psicológica a la antigua. Era literalmente un arsenal de historias de terror, de relatos sangrientos que se difundían a gran escala con un único objetivo: destrozar la reputación de España. Y este esquema lo explica de maravilla. Fijaos en la mecánica, es la tormenta perfecta. Por un lado, tienes a las potencias rivales que están, aterradas por el poder español. Y por otro aparece la tecnología más revolucionaria de la época, la imprenta. ¿El resultado? De repente, esas historias de terror sobre los españoles se podían imprimir y repartir por miles, a una velocidad de vértigo. La propaganda se acababa de convertir en un arma política de destrucción masiva. Y no eran ataques al tuntune, para nada. Se construyó un estereotipo muy concreto, un arquetipo. La propaganda se encargó de dibujar al español como el villano de la película. Intolerante, fanático religioso, cruel, salvaje, supersticioso, el malo perfecto. Empezamos fuerte, la Inquisición española. La leyenda negra nos la pinta como una auténtica carnicería, un baño de sangre. Pero, ¿qué dice la historia más reciente? Pues para empezar, que aunque fue brutal, claro que sí, otras inquisiciones protestantes, por ejemplo en Inglaterra, fueron incluso más letales. También se apunta que las cifras de víctimas se exageraron muchísimo, precisamente para la propaganda. Y un punto muy importante, no fue una persecución antisemita contra los judíos, porque ya habían sido expulsados en 1492. El objetivo real eran los conversos, es decir, descendientes de judíos convertidos al cristianismo, de los que se sospechaba que seguían practicando su antigua fe en secreto. Venga, vamos con el segundo plato fuerte, la conquista de América. La leyenda habla sin tapujos de genocidio. El contraargumento, sin embargo, plantea algo más complejo. Sostiene que el objetivo nunca fue exterminar a la población, y luego está un hecho histórico que es cuanto menos alucinante. La corona española llegó a paralizar la conquista para organizar un debate sobre si los nativos tenían alma y derechos, algo impensable en cualquier otro imperio de la época. Fijaos en esta cronología porque es clave para entenderlo. Todo arranca en el siglo XVI, con el famoso libro de Bartolomé de las Casas, que los rivales de España usaron como si fuera la prueba del delito. 200 años después, en el XVIII, la cosa cambia. El estereotipo ya no es el del español cruel, sino el del español vago, ineficiente. Luego, en el XIX, la cultura popular se encarga de rematar la faena. Óperas, novelas, llenas de conquistadores sanguinarios e inquisidores malvados. Y así, poco a poco, llegamos hasta hoy, donde esos viejos fantasmas, de alguna manera, siguen influyendo en cómo se ve a España. Y aquí va un dato que seguro que a muchos les sorprende, y es que durante siglos todo este fenómeno ni siquiera tenía nombre. Tuvimos que esperar hasta 1898, casi a las puertas del siglo XX, para que un historiador español, Julián Juderías, le pusiera por fin la etiqueta que ha llegado hasta nuestros días, la leyenda negra. Y con esto llegamos a la pregunta del millón, la pregunta final. A ver, que nadie lo duda, la historia de España tiene episodios oscuros, violentos y terribles, eso es innegable.
La cuestión es, ¿hasta qué punto la imagen que tenemos de esa historia ha sido deformada por una propaganda muy bien orquestada por sus enemigos?